Hola a todos y todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que sucede en la mente cuando nos enamoramos, qué sucede en el cerebro cuando estamos enamorados o cuando una persona nos atrae. Y para ello es necesario mencionar que hormonas, feromonas y neurotransmisores son los protagonistas de la llamada neurobiología del amor, de lo que sucede cuando estamos enamorados. Entonces, a nivel cerebral, numerosos procesos se activan, la concentración de las hormonas aumentan cuando estamos con alguien por quienes nos sentimos atraídos o a quien amamos. Si lo vemos desde ese punto de vista bioquímico, el enamoramiento comienza en la corteza cerebral, posteriormente pasa al sistema endocrino y se transforma en una respuesta fisiológica, es decir, física, y en cambios químicos originados por la secreción de dopamina en el hipotálamo. Entonces, como veremos en todo el video, la dopamina está implicada en lo que es el amor o en los sentimientos del amor. Según la ciencia, el juego del amor es un proceso neurológico que se procede o se produce en el cerebro, y esto implica diferentes partes: el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens. Pero ¿cuáles son estas partes? Como vemos, el hipotálamo se encuentra, por decirlo, en el centro del cerebro. En estas cortezas están implicadas las emociones. Entonces vemos la corteza prefrontal, que es la parte, como dice, prefrontal del cerebro. La amígdala, vemos el lóbulo temporal y el hipocampo, que esas están implicadas en otras coordinaciones de nuestro cuerpo. Además de ello, también está implicada el núcleo accumbens. Todos estos son los que procesan nuestras emociones. También vemos el área tegmental, que también está implicada en la neurobiología del amor, ya que nuestro cerebro posee dos áreas dopaminérgicas muy importantes: la sustancia negra y el área tegmental ventral, que se encuentra situada de forma adyacente la una a la otra, o sea, se encuentran casi juntas. Están conectadas, obviamente. Sin embargo, mientras que la sustancia negra proyecta sus neuronas dopaminérgicas en lugares como el cuerpo estriado y la asociación, comúnmente los movimientos, el área tegmental ventral se dirige principalmente hacia el córtex prefrontal y el núcleo accumbens, es decir, lo que es la dopamina se distribuye a través del cerebro. Esta es producida por la sustancia negra del cerebro. Y entonces es que se da todo este proceso de estar enamorado. Todo comienza, si vemos en el enamoramiento, con una atracción física, seguida esta por una atracción personal. El enamoramiento se dispara cuando existe el conocimiento o la sospecha de que hay o puede haber reciprocidad, es decir, cuando puede haber algo que los une, cosas en común a las que ambos llegan en un acuerdo. Future Scientific define varias etapas en el proceso de enamoramiento desde el punto de vista neurobiológico y posiciona el movimiento de la atracción como aquel en el que se entra en juego la dopamina, ya que es la que interactúa en todo el cerebro. A veces esta producción de dopamina se encuentra con dificultades en los receptores sinápticos. Entonces es cuando se dan dificultades, no solo en el amor, sino se generan otras interacciones que también interactúa con la depresión, con otros trastornos neurobiológicos. Eso lo veremos en otros videos. Pero entonces, además, es necesario mencionar que otro estudio del año 2017 llevado a cabo por neurólogos afirmó que estar enamorado no solo tiene un efecto sobre nuestras emociones, sino también sobre nuestras transmisiones cognitivas de alto nivel. Es decir, estar enamorado nos hace comportarnos diferente a lo habitual, es decir, no somos como somos habitualmente. Y es aquí donde se genera esa dificultad de que cuando el enamoramiento pasa, regresamos al como éramos o al como somos en realidad, y esto nos puede generar dificultades. Un deseo de reciprocidad, es decir, coincidir o
recibir lo mismo de la otra persona también puede generar temor al rechazo. Es decir, no solo va de un deseo de intimidad hasta una unión física, que es directamente el acto sexual, sino ya implica el tener coincidencias con otra persona, el tener actividades o situaciones o creencias, situaciones en común. Entonces se nos da este deseo de reciprocidad y de estar en contacto con la otra persona, pero también tenemos el temor al rechazo, temor a ser rechazados por la persona que nos atrae o que nos gusta. Con frecuentes pensamientos del individuo que interfieren en su actividad diaria, se da la pérdida de la concentración, creando pensamientos que solo van dirigidos hacia esa persona. Entonces, se da la desconcentración a otras situaciones o a otras actividades, creando únicamente una concentración hacia pensar en esa persona y descuidamos otros aspectos. Con frecuencia estos pensamientos del individuo que interfieren en la actividad diaria, como la concentración, también hay una fuerte actividad fisiológica ante la presencia del otro individuo. Tener como único centro de atención al otro individuo y una fuerte idealización, como lo mencionaba anteriormente. La persona se vuelve el centro de atención y la idealizamos pensando que es la única persona en el mundo con esas cualidades y esas características. Entonces, cuando me refiero a la actividad fisiológica, es que nuestros ojos se dilatan o podemos tener sudoración, ¿saben? Y esto va directamente cuando se trata más de una atracción física, ya va directamente a tener deseos sexuales por la otra persona. Entonces, es lo primero que despierta, pero va a convertirse en centro de atención y luego va a una idealización. Ahora veremos algunos elementos importantes del enamoramiento cuando sucede, y es necesario mencionar que durante al menos la primera fase el amor es una reacción química, es decir, que el cuerpo libera sustancias que provocan distintas reacciones, principalmente la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Estas son reacciones que suceden en nuestro cerebro y que además nos ayudan a reaccionar exteriormente, ya sea con sentimientos o físicamente. Entonces se dan esos tres principales neurotransmisores que nos ayudan. Además de ello, también interviene la genética, ya que los humanos, al ser animales, llevamos en nuestros genes el instinto de procreación. Esto según la ciencia. O sea, cuando se refiere al acto sexual directamente, estar siempre atraídos, recordemos que se da primero por la atracción física por otra persona, pero luego va en sucesión hacia otras atracciones. Sin embargo, esta atracción física de deseo sexual y de estar con la otra persona está presente y de estar siempre con esta persona, aunque el pensamiento humano no sea precisamente de procrear, o sea, de tener hijos, va básicamente enfocado a tener relaciones sexuales únicamente. Ahora veamos que además de estos, bueno, se da los instintos sexuales, además de ello, están implicadas 12 áreas del cerebro en este momento de enamoramiento, es decir, que al mirar a alguien o cuando pensamos en alguien por quienes nos sentimos atraídos, se liberan en el cerebro una serie de neurotransmisores. Estos neurotransmisores intervienen en el cerebro a nivel sináptico. Vemos la adrenalina, se libera la dopamina, se libera la serotonina, la oxitocina, la vasopresina están implicadas. Algunos disminuyen y otros aumentan la cantidad de producción, esto dependiendo de lo que nosotros estamos percibiendo para crear. Algunos, como lo mencioné, pueden disminuir, otros aumentan. Por ejemplo, cuando estamos tristes, ese nivel de serotonina disminuye la creación de serotonina. No se da. Entonces, cuando estamos eufóricos, cuando estamos
eh, haciendo actividades extremas se da la adrenalina, se liberan cantidades eh, suficientes, cantidades en aumento de adrenalina, de dopamina, dependiendo qué situación nos encontramos, así se da el aumento o la disminución de estos neurotransmisores. Pero también, por ejemplo, en el amor, los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos, los niveles de serotonina se desploman, es decir, se disminuye ese nivel y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina y no de serotonina. Una de esas sustancias de nuestro cerebro es la llamada feniletilamina y esta sustancia obliga a segregar dopamina, cuyos efectos son parecidos a las anfetaminas, es decir, a estar en ese sentido, que producen el estado de euforia natural cuando estamos con nuestra pareja, ese sentimiento como emocionados, como intensos, como que todo nuestro mundo es perfecto. Este es ese sentido que se desarrolla con estas anfetaminas, o sea, el grado de anfetamina no es como ingerirlas, sino se producen directamente en nuestro cuerpo. ¿Sabe? Es como, si lo hiciéramos en otro sentido, es como estar bajo sustancias, bajo efectos de sustancias, pero esto se da de forma natural en el cuerpo. Por eso es cuando la persona nos rechaza o cuando de pronto termina la relación y nosotros aún estamos en ese enamoramiento, o sea, cuando no somos nosotros los que dejamos de sentir, se da, deja de segregar estos neurotransmisores y entonces, como no se está dando el mismo nivel de neurotransmisores, es como que si nos dejaran de dar esas sustancias y entonces se da la tristeza, pero porque bajaron los niveles de neurotransmisores que nos hacen sentir eufóricos, entonces es cuando se da ese sentimiento de tristeza. Por eso es que están implicados en la depresión, pero ello lo veremos en otros videos de qué sucede cuando está implicado en otras situaciones en las que realmente nos sentimos mal, incluido el amor, por supuesto, que es cuando sucede el desenamoramiento por parte de alguno de la pareja y el otro pues se da con este sentimiento. Con ello hemos terminado, espero que les haya servido, que les haya gustado.